Buenos días, profesor. 9:40. Buenos días, profe. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, profesor. Buenos días, Yasmín. Tenemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar la clase. Muy bien, jóvenes. Continuando con nuestra clase. Profe, Buenos días. Vamos a hacer hoy día la clase correspondiente a circuitos eléctricos, correspondiente a la parte de electrodinámica. En la parte de circuitos eléctricos vamos a ver la asociación de resistencias. En la asociación de resistencia vamos a tener asociación de resistencias en serie y asociación de resistencias en paralelo. En serie las resistencias van alineados uno a continuación de la otra. ¿Ok? Y le conectamos una diferencia potencial, la corriente que fluye va a ser la misma. Las características para esta asociación es que la corriente que va a pasar por todas las resistencias va a ser la misma. I1 igual a I2 igual a I3 igual a la corriente IE. 2. El voltaje conectado en los terminales va a ser igual a la suma de voltajes de cada uno de ellos. O sea, el voltaje B será el voltaje que cae en resistencia 1 más voltaje que cae en 2 más voltaje en 3. Número 3. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de resistencias de cada una de ellas. O sea, la suma aritmética nada más, en serie. En la asociación en paralelo, las resistencias van dispuestas uno en paralelo a la otra o frente a frente, de tal manera que el voltaje que va a caer en cada uno va a ser la misma, ¿ves? Voltaje en 1 igual a voltaje 2, igual a voltaje 3, igual a voltaje B. La intensidad de corriente que llega a un nudo va a ser igual a la suma de intensidades que va a caer en cada resistencia, ¿ok? La intensidad equivalente es la suma de I1 más I2 más I3. Entonces la intensidad que llega acá. Y la resistencia equivalente se va a calcular como la suma, la inversa de la resistencia equivalente será la suma de las inversas de cada una de ellas. Muy bien. Debemos conocer acá los instrumentos de medición. En los instrumentos de medición voy a tener el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro es un instrumento que siempre se coloca en serie con la resistencia. Viene acá de menos más, la corriente sale, ¿no es cierto?, para que sea positiva, de menos a más, entonces va dando toda la vuelta y que resulta que este amperímetro va a registrar el paso de la corriente. Siempre se conecta en serie con la resistencia, ya. Y el otro instrumento es el voltímetro. El voltímetro es aquel que nos va a medir la diferencia de potencial entre dos puntos de una resistencia cualquiera, ¿correcto? Siempre se coloca en paralelo con la resistencia. El voltímetro siempre se coloca en paralelo con la resistencia. Tenemos acá una aplicación del puente Wheatstone. El puente Wheatstone es un montaje, correcto, que se aplica en circuitos eléctricos en el cual el producto de dos resistencias en paralelo, R1 por R3, siempre será igual a R4 por R2. Si eso se cumple, entonces la corriente por acá será igual a 0, por lo tanto, vamos a tener la equivalencia de que eso va a funcionar
como un puente Winston, ¿ok? R1 por R3, 6 por 3, 18, 9 por 2, 18. Si fuera así, esto de acá cumple con la condición de puente Winston. Tenemos también, por si acaso, la transformación de delta estrella o triángulo A estrella. Entonces, en este caso, yo voy a tener que X, por ejemplo, que vendría acá, será la suma de R1 por R2, los que están a su costado, sobre la suma de R1 por R2. Y que está en este lado, que estaría acá, será la suma de R2 por R3 sobre R1 más R2 más R3. Z, que estaría acá, sería el producto de R1 por R3 sobre la suma de R1, R2 y R3. Esa es la transformación de triángulo estrella o delta estrella. Y al revés, que sería de estrella a triángulo o de estrella a delta, entonces tengo que R1 que aparece acá, ¿no es cierto? Que aparecería acá, es el producto de Rx por Rz, Rx por Ri y Ri por Rz sobre lo que se le pone, ¿no es cierto? Entonces el que se le pone a R1 que estaría acá sería este, pero este acá es I. Y así, R2, el producto de 2 en 2 sobre a R2 que estaría acá, que se le pone esto que está acá, que es RZ. Y a R3 que se le pone X, ¿ves? Resistencia X. El producto de 2 en 2 de la resistencia sobre el que se le pone. Ya. También veremos en esta parte la ley de Kirchhoff. Kirchhoff estableció dos leyes. Una primera ley llamada ley de corrientes, ¿correcto? Y una segunda ley que se llama ley de voltaje. La ley de corrientes, ¿correcto? Es la siguiente, que si yo tengo un nudo, entonces las corrientes que ingresan a ese nudo va a ser igual a las corrientes que salen. En este caso, la corriente que ingresa será I1 debe ser igual a I2 más I3. O la suma de corrientes debe de ser igual a 0. Pero corrientes que entran menos corrientes que salen. ¿Ah? Ya. En la ley de voltajes que establece que si yo tengo un circuito cualquiera, ¿no? Una trayectoria cerrada o una malla cualquiera, la suma de voltaje debe de ser igual a 0, menos más el voltaje positivo, más menos el voltaje negativo, I por R, la corriente que circula así, más menos E2, que es un voltaje negativo, menos, ¿correcto? I2 por, acá debe ser más menos, I2 por R2 por I debe de ser igual a 0, ¿correcto? Entonces, la suma de voltajes debe de ser igual a 0 en una trayectoria cerrada o en una malla cerrada. Muy bien. Con esa parte teórica vamos a ver los ejercicios. 1. Dice, haya la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Jóvenes, cuando yo voy a tener dos resistencias en paralelo, también se puede hacer el producto sobre la suma. El producto será 6 por 3 sobre la suma 6 más 3, 2 ohmios. O sea, con estos dos que están en paralelo, me va a salir uno que será 2 ohmios. Más estos 8 ohmios, 8 más 2, 10 ohmios. La resistencia equivalente será 10 ohmios. ¿Ok? Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, se puede sacar el producto 6 por 3 sobre la suma 6 más 3, 18 entre 9, 2. Entonces el equivalente vale 2, que estaría en serie con este 8, 8 más 2. La resistencia total equivalente es 10 ohmios entre el punto A y el punto B. Muy bien. Número 2. En la número 2 sí tenemos que tener cuidado. Dice, haya la resistencia equivalente entre X y Y. X y Y. Pero acá tengo, mira, ve, este cable que está conectando a este punto y este otro cable que está conectado acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá, jóvenes? Por el método de los potenciales, este punto A está acá, de X a A hay 7 ohmios. Pero A está conectado a B, A está conectado a B, hay 8 ohmios. Luego B está conectado a A, B está conectado a A, hay 4 ohmios.
Luego A está conectado a B, A conectado a B, 8 ohmios. Y de ahí sigue una resistencia de 4 ohmios y se va al punto Y. Pero estos tres están en paralelo. Como están en paralelo, obtenemos 1 sobre R1, será 1 sobre 8 más 1 sobre 8 más un cuarto. Operando, la resistencia vale 2. Entonces tendré 7 de estos 3 que están en paralelo, me salió 2 y acá el 4. Pero acá voy a tener 7 más 2 más 4 que estarían en serie, ¿ves? Entonces habrá una sola resistencia equivalente que será 13 ohmios. Luego la respuesta final es que la resistencia equivalente es 13 ohmios. Cuando están así en serie, ¿no? Uno a continuación de la otra, se suma aritméticamente nada más a 7 más 2, 9, 9 más 4, 13. Correcto. Número 3 dice, hallar R que está acá para que la resistencia equivalente entre P y Q debe ser estos dos extremos, sea 15 ohmios. Bien, entonces ¿qué hacemos? Ponemos 8 acá, R acá, y 20 y 5 están en paralelo. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, ¿cómo sale? El producto 20 por 5 sobre la suma 20 más 5. 20 por 5, 100. 20 más 5, 25. 100 entre 25 sale 4 ohmios. O sea, de estos dos me salió una resistencia 4 ohmios, que estaría en serie con 8 y con R. Entonces ahí está en serie, ¿ves? Entonces la resistencia equivalente sería R más 12, porque 8 más 4 es 12. Pero por dato, la resistencia equivalente vale 15. Sería igual a R más 12. 12 se pasa a restar al otro lado. La resistencia equivalente vale 3, la resistencia R vale 3 ohmios. Y justo es lo que me piden, ¿ves? Nada más. Perfecto. Número 4. Ya, prestar atención para la número 4, jóvenes. ¿Qué dice? En la figura se muestra una rama que es parte de un circuito eléctrico, ¿correcto? El potencial en el punto A vale 10 voltios. Determina el potencial en el punto B. ¿Cómo se trata estos problemas? Mire, yo tengo acá potencial en este punto. Me piden potencial acá. Pero la corriente se está yendo desde A hasta B. Luego acá tengo un voltaje, 30 voltios. El borne más pequeño se llama borne, se puede decir el palito más pequeño, tiene el signo negativo y el borne más grande, ¿no es cierto? El terminal más grande tiene el signo positivo. No me lo dan, ¿no? Pero acá ya lo estoy poniendo, ¿ve? Igual acá, este tiene el signo más y el signo menos. Cuando la corriente va a salir de menos a más, esto va a ser positivo. Cuando la corriente va a salir de más a menos, va a ser negativo. Y entonces, ¿cómo se atacan los problemas? Así, decimos, voltaje en el punto A. Primero los voltajes, ¿ah? Luego te corres hasta acá. Como sale de menos a más la corriente, más 30 voltios. Luego te vas al otro voltaje. Como va a salir la corriente de más a menos, es negativo, menos 6 voltios. Debe de ser igual al voltaje en B, el potencial en B, más la intensidad de corriente 3 por la resistencia 4 más la intensidad de corriente 3 por 2. Ya está. Pero el voltaje en A, el potencial en A es 10, más 30 menos 6. Potencial en B, 3 por 4, 12, más 6, 18. Acá voy a tener 40 menos 6, 34. Y este 18 se pasa a restar. 34 menos 18, el potencial en el punto B es 16 voltios. Una vez más, potencial en A, vas al otro voltaje, menos más 30 voltios, te vas al otro voltaje, más menos 6 voltios. Debe de ser igual al potencial en B más la intensidad de corriente 3 por la resistencia 4, más la intensidad de corriente 3 por la resistencia 2. Sale 18, acá sale 34, el potencial en B sale 16 voltios, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la 1 de la página siguiente.
De igual manera acá, observe, vamos a atacar por el método de los potenciales. Como este punto es A y este cable, mira, es un cable que no tiene resistencia, este punto también es A, lo he puesto. Este punto es B, viene por acá, este punto también será B, ¿correcto? Este punto será B. Muy bien. Y este punto, profe, este punto será otro punto C cualquiera, le he puesto un punto C, un potencial C, que será acá. Luego, mira, reordenando el circuito, que voy a tener? A está acá. De A a C, que está abajo, hay 5. De C a A hay 5. Luego ya estoy acá. Y este es B. Este es B. ¿Ok? Y acá voy a tener de B a C, este C, hay 5. De C a B hay 5. Estos dos. Pero me piden la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Pero entre los terminales A y B solo hay, ¿qué cosa? 10 ohmios nada más. Entonces el equivalente entre estos dos puntos solamente sería 10 ohmios, ¿ok? 10 ohmios, nada más. Muy bien. Número 2. En la siguiente figura se muestra una rama que es parte de un circuito eléctrico. El potencial en el punto A es 20 voltios. 20 voltios. ¿Correcto? Determina el potencial en el punto B. Ya. De igual manera, ponemos acá menos más menos y tratamos. Dato potencial en el punto A, 20 voltios. Luego tendremos potencial en A, menos más, 40 voltios. Nos vamos a otro, más menos, menos 16. Debe de ser igual al potencial en el punto B, más la intensidad de corriente, 3 por la resistencia 4, más la intensidad de corriente 3 por la resistencia 2. Potencial en A, 20. 20 más 40, menos 16, es igual al potencial en B, más 18. 60 menos 16, 44. 44 menos 18, el potencial en el punto B es 26 voltios, ¿correcto? 26 voltios. Muy bien. Número 3, dice, en la asociación de resistores en la figura, calcula la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. Yasmín Tejada, prenda su cámara. Alumno, prenda su cámara, ya. A ver, entonces tenemos ahí. ¿Cómo se analiza? 2 y 2 están en serie. Como estos dos están en serie, se suman. 2 más 2, 4. Ya está. Acá, observa que este de acá, un ohmio, como de este punto a este punto, hay un cable acá, esto de acá se queda en el aire, le hace el cortocircuito. Cuando se hace el cortocircuito, esta resistencia se anula y me quedaría este 2 que está acá con este 2 que está acá, que están en paralelo, porque observa, este punto que está acá, yo lo puedo achicar el cable y lo coloco acá. Y entonces este de acá 2 y este 2 van a estar en paralelo. Y este 2 que se queda... ¿Por qué había dicho que era cortocircuito? Disculpe. Acá. ¿Por qué había dicho que era cortocircuito? Como este de acá está unido, ¿no es cierto? Y entonces la corriente, si es que hubiera corriente, no va a pasar nada por acá, porque se va a ir por donde no hay resistencia. Luego, en el cortocircuito, de este punto a este punto, esta resistencia se queda en el aire. Fuera, se anula, ¿no? Por cortocircuito, ya está. Luego, solo me va a quedar este 2 más 2, 4, con este 4 paralelo, y este 2 y este 2 que van a estar en paralelo, ya está. Y esta resistencia 1 se anuló. Y esta resistencia 2 que está acá. Bien. Ahora, como están en paralelo, para 2 es 2, 4 por 4, 16. Entre 8, 2 ohmios. Es el producto sobre la suma. 2. Acá. El producto 2 por 2 sobre la suma 2 más 2, 4. Entre 4, 1 ohmio acá. Y acá tengo 2. Entonces, como están en serie, ahora están en serie, tengo la suma 2 más 1 más 2, 5 ohmios. La resistencia equivalente es 5 ohmios. Para la parte de circuitos eléctricos sí tenemos que tener bastante cuidado en la parte de sintetizar el circuito. Este de acá, cuando hay cortocircuito,
como la resistencia, acá hay resistencia, toda la corriente se viene por acá y lo deja en el aire a esto. Al ser resistencia acá 1, pero corriente 0, esta resistencia se queda en el aire, ¿ok? Se queda anulada. Bien. Problema número 4. ¿Qué voy a tener? En el problema 4 vamos a tener lo siguiente. Determina la intensidad de corriente eléctrica. Para esto, jóvenes, tenemos acá un voltaje de 40 voltios, un voltaje de 300 voltios. Y entonces siempre agarramos el sentido del que tiene mayor voltaje. ¿Quién tiene mayor voltaje? Esto. Menos, más. 300 voltios. Entonces le fijamos este sentido. Fijamos así. Tiene así, ¿ves? Está saliendo de esta manera, ¿ves? Entonces cuando viene la corriente va a pasar por 50, por 30, por 40, va a circular así. Perfecto. Y entonces aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff, que dice la sumatoria de voltajes debe de ser igual a 0. Y siempre partimos por los voltajes. De menos a más, 300 voltios positivo. De más a menos, voltaje negativo, menos 40. Debe de ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia 50. Más 30 más 40. Acá paréntesis, porque sería I por 50 más I por 30 más I por 40. Factorizamos I y ponemos 50 más 30 más 40. Perfecto. Acá me va a salir 260. Y acá me va a salir ¿cuánto? Voy a tener 90, 120. 260 entre 120 me va a salir 13 sobre 6, ¿correcto? 13 sobre 6, sacando la mitad, pues sería 130 sobre 60. 0 con 0 se van. Y la intensidad de corriente es 13 sextos de amperio. Amperio, unidad de corriente, ¿ok? Unidad de corriente. Profe, ¿y ahí cómo sabe cuál es mayor y cuál es menor? O sea, de menos, más, menos. Observe, este borne es más pequeño, es signo menos. Este borne es más grande, signo más. Este borne es pequeño, signo menos. Este borne más. Como estamos tomando el sentido del que tiene mayor voltaje, ¿correcto? Entonces, simple y llanamente, la corriente lo tomamos de esta manera, que sale de menos a más, luego va a girar y va a pasar de más a menos, ¿ok? Este tiene 300 voltios y este tiene 40 voltios, o sea que va a pesar más el voltaje de 300 voltios porque es mayor que este, entonces este va a dominar en el sentido, ¿ok? Luego le fijamos el sentido en sentido antihorario, así girará la corriente, ¿ok? Partimos 300 voltios positivo de menos a más, entonces el voltaje es positivo. Luego nos vamos al otro de más a menos, como la corriente sale de más a menos, el voltaje será negativo, menos 40. Debe de ser igual a la intensidad de corriente por 50 más la intensidad de corriente por 30 más la intensidad de corriente por 40. Hemos factorizado la intensidad de corriente y tenemos acá 50 más 40 más 30, sale 120. Y esta diferencia me sale 260. Saco 0 con 0, mitad de 26, 13 y mitad de 12, 6. La corriente sale 13 sextos amperios. ¿Está bien? Alumno, ¿alguna pregunta? Sí, ya entendí, profe, muchas gracias. Perfecto. Vamos al ejercicio número 5. Ya, acá, mira. Allá la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. Jóvenes, miren. Cuando la corriente viene, llega acá, encuentra resistencia, acá no hay resistencia, se va todo por acá. La corriente se va todo por acá. Es decir, cuando la corriente no encuentra resistencia, la corriente se va por donde el camino es libre, ¿ok? Por donde el camino es libre. Entonces, de tal manera que vamos a tener eso en consideración. Por lo tanto, eso es importantísimo para el análisis de circuitos. A ver, ¿qué tengo acá? Que cuando yo voy a tener la corriente viene por acá,
Acá hay resistencia, ¿no? Y acá no hay, entonces toda la corriente se viene por acá. Toda la corriente se viene por acá, ¿ves? Y luego se planta en este punto. Como está en este punto, hay resistencia por acá. No hay ninguna resistencia por acá, entonces toda la corriente nuevamente se viene por ¿dónde? Toda la corriente se viene por acá. Es decir, voy a tener que toda la corriente se va a venir por acá. ¿Ves? Luego ve que hay resistencia por acá y por acá no hay ninguna resistencia. Igual, toda la corriente se viene por acá. ¿Ve? Y veo que por acá hay resistencia y entonces toda la corriente nuevamente se viene por acá. Y entonces lo que nosotros decimos, le hace un cortocircuito al sistema, ¿ves? Entonces la corriente, como va a circular en esas direcciones, le va a hacer un cortocircuito. Se quedó en el aire esta resistencia, lo anula esta resistencia, ¿ves? Anula esta resistencia y anula esta resistencia, ¿ves? De tal manera que solo me quedaría así, como he señalado acá, de esta forma. Y entonces esto de acá lo puedo organizar porque al fin y al cabo es un mismo cable nada más. Entonces, como es el mismo cable, entonces lo pongo así. A veces el alumno dice, estos dos están en paralelo. No, no están en paralelo. ¿Cómo se diferencia un paralelo de uno en serie cuando hay un solo cable? Ve, esto es un solo cable, estos están en serie. Entonces el equivalente será solamente, ¿qué cosa? Poner uno solo, ¿correcto? Poner una sola resistencia, que estaría, ¿qué cosa? Poner una sola resistencia que estaría en... Poner una sola resistencia que estaría en serie. ¿Ves? Una sola resistencia que estaría en serie. O sea, puedo colocar una sola resistencia que estaría en serie. Entonces el equivalente, simple y llanamente, estaría así. Una sola nomás va a quedar. Puedo copiar cualquiera. Cualquiera de estos. Y me va a quedar así. Una sola resistencia que estaría en la única. Y esa resistencia sería la suma aritmética de R más R. ¿Cuánto es? 2R. Entonces la resistencia equivalente vale solamente 2R. ¿Ves? Entonces sería esa la respuesta del problema. 2R. ¿Ves? Entonces debo tener bastante cuidado cuando se presenta el cortocircuito. Entonces en el cortocircuito la resistencia se anula. ¿Ok? Se anula. Eso es lo que debemos tener presente, jóvenes. Entonces quedaría así ese ejercicio número 5. ¿Ok? Muy bien. En el ejercicio número 6 también hay que tener cuidado. Mira, este punto A hasta acá, ve. Este punto A hasta acá. Entonces, yo este circuito de 6, a esta resistencia de 6 ohmios lo voy a estirar. Ahí está, ya lo estiré. Hasta acá. Porque este punto A, entonces lo estiro hasta acá. Este que está también lo voy a estirar hasta acá y lo voy a poner en paralelo con este que está de forma horizontal. Tengo entonces 3 en paralelo. De forma análoga, ¿qué voy a tener? Como voy a tener acá una línea, voy a tener acá 3, 1 y 3. Estos están en paralelo y acá también están en paralelo, ¿correcto? Como están en paralelo, entonces acá aparecerá una resistencia R1, que es la suma de las inversas. Un sexto más un sexto más un sexto. Cuando es 3, sí, caballero, tengo que hacer la suma de las inversas. Acá será un tercio más 1 más un tercio. 1 sobre R2. R2 vale 3 quintos. R1 vale 2. 2 más 3 quintos que estarían en serie, ¿ves? Hay un solo cable, están en serie. Entonces tendré la suma aritmética 2 más 3 quintos, que sería la resistencia equivalente 13 quintos, nada más. ¿Ves? 13 quintos, nada más. Ejercicio número 7. Observe el ejercicio número 7, alumno.
Este punto que está acá es el mismo punto que está acá, ¿ves? ¿Ves? Este punto, este cable, ¿ves? Entonces lo voy a colocar en este punto que le he llamado punto B, pero este de acá, como no está amarrado nada, si no está suelto, lo llevo para abajo, ¿ves? Este R lo llevo para abajo. Este cable que está acá, que está también en el punto B, entonces lo llevo para arriba, ahí está. ¿Ves? Lo llevé para arriba y ya está en paralelo con este. Este que estaba acá Profe, está en disculpe, paralelo con este y está en este que está el, acá está en paralelo. Dime. está en el PowerPoint. Yo sigo viendo el Paint. Ah, ya. ¿No está compartido? Sí. A ver, hay que compartirlo, hay que compartirlo, hay que compartirlo. Ya está. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Sí, profe, sí se ve. Entonces, alumno, mire. Este punto le he llamado punto B, porque es el mismo cable está al mismo potencial. Luego, este punto de acá B, este cable que estaba acá lo voy a llevar abajo y lo voy a poner en paralelo con esto. Acá está B, lo puse en paralelo con este. ¿Ves? Y como es cable, se puede torcer y se puede alargar también. Ya está. Este cable que está acá con resistencia R, que está en el punto B, lo coloco acá. Ahí está. Luego tenemos resistencia R, que estaría en paralelo con el de arriba. Dos paralelos, dos paralelos. Como tengo en dos, es el producto sobre la suma. R cuadrado sobre R medios. Al final solo me sale R medio nada más. ¿Correcto? Ya está. El producto sobre la suma R cuadrado sobre 2R. Acá también tendré R cuadrado sobre 2R. Me queda R medio. Y los dos van a estar en serie. Una vez más, tener cuidado. A veces el alumno cuando ve así cree que es paralelo. Están en serie. R medio más R medio me sale R. La corriente vale 12 amperios. Entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje 12. La intensidad de corriente 2 amperios. Ahí está pues 2 amperios. Por la resistencia R que vale incógnita. R será 12 entre 2, 6 ohmios. ¿Está bien? La resistencia R vale 6 ohmios. Ohmios, unidad de la resistencia. Bien. Número 8. En el circuito eléctrico mostrado en la figura, calcula la lectura del amperímetro. El amperímetro solo va a registrar la corriente I. ¿Está bien? La corriente I. La lectura y la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Acá tenemos que calcular la corriente I que pasa por el amperímetro y I1 que pasa por este. Entonces, cuando llene la corriente I, llega a este punto, I1 pasa por 3 ohmios, I2 pasa por 6 ohmios. Pero como están en paralelo, el voltaje acá es el mismo. Voltaje es intensidad de corriente por resistencia 3, y acá sería intensidad de corriente I2 por resistencia 6. Y acá tercia 1, tercia 2, y resulta que I2 es igual a I1 sobre 2. Ya está, hasta ahí no hay problema. Ahora, reduciendo el circuito, como estos dos están en paralelo, es el producto 6 por 3, 18, sobre la suma 6 más 3, 9. Sale 2 ohmios. Luego acá tengo 2 voltios, sumatoria de voltajes es igual a 0. Entonces tenemos 6 voltios menos 2 voltios es igual a la intensidad de corriente por la suma de las resistencias. 2 más 2, 4. Acá tengo 4. Entre 4, la intensidad I vale 1 amperio. Lo que va a marcar el amperímetro es 1 amperio. Pero también tengo que tener en cuenta que la intensidad que llega acá, I, será igual a los que salen. I1 más I2. I es igual a I1 más I2. I vale 1. I1 no conozco, más I2 que vale I1 sobre 2. Acá voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2 más 1, 3 I1 sobre 2. Entonces 2 acá y 3 viene a dividir. La intensidad de corriente I1 será 2 tercios de amperio, ¿correcto? 2 tercios de amperio. Muy bien, jóvenes. Hoy día a las 3 tendremos una clase de reforzamiento con unos ejercicios parecidos a los que van a venir el examen. Así que están invitados hoy día a las 3 para hacer estos ejercicios y se pueda consolidar para que puedan dar su examen de la forma más satisfactoria. ¿Ok? Ya. Muy bien. Ahora, jóvenes, me van a responder a la lista, por favor. ¿Ya? A ver. A ver.
A ver, tenemos acá. A ver, atención, Apolaya. Presente, profe. Muy bien. Arce. Presente, profe. Muy bien. Astupiñán. 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 Ahí está, falta. Carrasco. Presente, profe. Muy bien. Chilingano. Presente. Muy bien. Evaristo. Presente, profe. Ya. Jiménez. Jiménez Pasache. Jiménez Pasache. Jiménez Polo. Presente, profesor. Muy bien. Longoria. Presente, Longoria. profe. Longoria Ricardo, ¿está presente? Presente. ¿Ah? Presente, profe. Ya, muy bien. Monte León. Monte León. Monte Rodríguez. Presente, profesor. Paucar. Presente, Paucar. Presente. Ya. Pérez Reina. Presente, profesor. Muy bien. Santo Mago. Masco. Masco. Sí, es. estoy acá presente. Ya, muy bien, presente. Tenemos Silva. Silva. Tejada. Presente. Muy bien. Y Tejeda. Presente. Muy bien. Muy bien, alumnos. Con estos ejercicios podrán absorber la tarea que se les está dejando. Queda como un compromiso entonces seguir practicando, seguir estudiando. En realidad el examen, ¿no es cierto?, que se les va a plantear va a ser un examen de lo que estamos haciendo en la ficha, parecido, ¿no? Pero me llama la atención que a veces no conocen la fórmula, entonces ya haremos un reforzamiento para que de esa manera ustedes puedan absorber las preguntas que se le va a tomar en el examen, ¿ok? Siempre haciendo su tarea, sí. Usted no ha presentado ninguna tarea, eso es bajo su responsabilidad. Usted ya es un alumno ya mayorcito, con responsabilidad de hacer las cosas, jóvenes. Están a pocos meses de irse del colegio y pasar a una etapa superior. En la educación superior el profesor ya no le va a recomendar, mire hijito, mire señor, tiene que aprender. Si quiere lo presenta, si no, no. Porque está supeditado tu profesión o lo que vas a estudiar. Entonces seamos responsables desde ahora por nuestra cuenta. Hay que asumir esa responsabilidad. Es importantísimo. No esperamos que todavía nos pase algo difícil para asumir nuestra responsabilidad. El esfuerzo que papá, mamá hacen para darle una educación. Valoricemos eso siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda estudiar? No hay otro camino. No hay otra forma. Entonces, de tal manera que lo hagamos en la medida que nosotros nos esforcemos, siempre lograremos algo, ¿ok? Muy bien. Entonces, a las 3 tendremos una clase de reforzamiento. Eso ha sido la clase de hoy día en la mañana, jóvenes. Nos estaremos viendo ya en la tarde. Muy buenos días con todos, chicos. Cuídense, ¿ok? Cuídense mucho, cuídense ya, cuídense. Muy bien. Muy buenos días.